Continuamos en la monografía de Estados Unidos, segunda parte. Estados Unidos y el sistema internacional, principios del siglo XX. Los 70, Comisión Trilateral, inauguración del neoliberalismo. El orden de posguerra de los acuerdos Bretton Woods parecía desplomarse en los 70. Un síntoma de esa debacle fue la crisis del petróleo y la consiguiente crisis del dólar. Las potencias occidentales presenciaban el fin de la prosperidad de posguerra, la crisis de la democracia. Pero parte de la élite transnacional venía trazando un camino a seguir que resultó efectivo: la implementación de un orden neoliberal como única alternativa posible. Las premisas de von Hayek se popularizaron en el círculo selecto del Club Bilderberg, y parte de sus integrantes notaron que había que acelerar algunos procesos antes de que Occidente perdiera solidez frente al comunismo, aunque esto implicara dejar fuera del progreso a las mayorías de la periferia y a buena parte de la población de los países centrales. David Rockefeller, integrante de una de las familias más influyentes en el gobierno estadounidense desde inicios del siglo XX, organizó la Comisión Trilateral para fundar un nuevo orden mundial, anticipando la desarticulación del bloque soviético. En los primeros documentos de dicha comisión, integrada por representantes del sector privado de Estados Unidos, Europa y Japón, a inicio de los 70, se ponen en evidencia los problemas del momento y aquellos que serán incluidos en la definición de seguridad y amenaza, luego de la desarticulación del bloque soviético. La inestabilidad monetaria y el flujo comercial, la cuestión energética, en particular lo relativo a los países de la OPEP, la cooperación internacional, las relaciones norte-sur, lo relativo a la democracia, la cuestión de los commodities, la necesaria reforma de las instituciones internacionales, etc. Al mismo tiempo, desde el gobierno estadounidense se advertía sobre algunas nuevas amenazas: el problema de la superpoblación mundial y el modo en que esto afectaría a los flujos migratorios y, lo más preocupante, la disponibilidad y acceso a hidrocarburos, esenciales para la seguridad de las potencias occidentales. A esto se sumó el problema de las drogas, advertido por Nixon frente al estrepitoso aumento del consumo en Estados Unidos a raíz del desastre generado por Vietnam en la sociedad estadounidense. También se alertó sobre la incipiente amenaza del terrorismo. La sanción de la Ley para la Vigilancia de Inteligencia Internacional, la FISA, y las posteriores directivas del gobierno de Reagan que asociaron el anticomunismo al terrorismo fueron solo la antesala de la guerra contra el terrorismo global tras el ataque a las Torres Gemelas en 2001. El golpe al gobierno de Salvador Allende en Chile, la vía democrática al socialismo, con el visto bueno y la intervención estadounidense, inauguró el ciclo de economías neoliberales a nivel mundial, como solución frente al desgastado modelo bienestarista que fue prácticamente enterrado por los gobiernos neoconservadores de Thatcher en el Reino Unido y Reagan en Estados Unidos. There is no alternative. El neoliberalismo se impuso como único sistema posible e incluso deseable. La caída del muro, el fin de la historia y la reorganización del sistema internacional. A la implosión de la Unión Soviética le siguió una postura triunfalista de estados centrales de Occidente, sintetizada y justificada en concepciones como las del fin de la historia. El nuevo orden mundial, que ya venía organizado hacía décadas, se institucionalizó y consolidó. La economía y la política serían orientadas por la democracia neoliberal, sin obstáculos significativos. La democracia de Estados Unidos y su seguridad dependen de la capacidad para expandir este régimen político al resto del mundo. En este contexto, la Comisión Trilateral jugó un rol fundamental en la redefinición de las nuevas amenazas. Ante la desaparición del antiguo enemigo común, otros problemas se revelaron como urgentes para garantizar la seguridad de los estados y del sistema internacional. Serían las migraciones,
el cambio climático, el terrorismo, el narcotráfico, la pobreza. Muchas de ellas siguieron asociadas, sin embargo, al viejo y ambiguo enemigo, el nacionalismo, el antiimperialismo, la subversión y la insurgencia, que no desaparecieron con la desarticulación del bloque soviético porque en muchos casos eran preexistentes al bloque comunista. En este contexto, tuvo especial lugar el internacionalismo liberal y la utilización de conceptos como poder blando y poder inteligente o diplomacia pública, que no tardaron en mostrarse como eufemismos de estrategias típicas de guerra psicológica y políticas utilizadas durante la Guerra Fría. Se habló cada vez menos de guerra y más de intervenciones. Lo concreto es que esas intervenciones, calificadas como humanitarias, por ejemplo, buscaron cumplir con objetivos similares a los planteados durante la Guerra Fría. Sería el acceso a recursos energéticos, materiales estratégicos, cambio de régimen, etc., en nombre de la seguridad, la libertad y la democracia. Ataque a las Torres Gemelas. Actualización del discurso de enemigo global. La fachada de un mundo en paz y estable, que en los hechos era otra cosa, un mundo con disputas geopolíticas por recursos estratégicos, por guerras económicas, con tensiones diplomáticas y guerras convencionales, pero limitadas en espacios periféricos, se desplomó con el ataque a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001. A partir de ese momento, volvió a la palestra el concepto obesiano de seguridad. La amenaza volvía a ser catalogada como global. Todos podemos ser víctimas en cualquier lado, en cualquier momento, de un ataque terrorista. Se legaliza el control total en resguardo de la seguridad nacional. Se orquestó una combinación entre guerra preventiva y guerra contra el terrorismo global, orientada en última instancia por los intereses de las compañías estadounidenses en el petróleo de Medio Oriente. Esta guerra constituyó la base que legitimó la imposición acelerada e impune del neoliberalismo como orden, aparentemente, opuesto al tipo de organización política, económica, social y cultural propicio para el terrorismo. Tensión con gobiernos no alineados a Estados Unidos. El rol hegemónico de Estados Unidos no fue aceptado por otros poderes emergentes como los integrantes en los BRICS, con una Rusia en claro ascenso y China como potencia económica en disputa directa con Estados Unidos. A esto se sumaron varios gobiernos de América Latina que cuestionaron el histórico rol imperial de Estados Unidos en el continente. En continuidad con los objetivos del movimiento de países no alineados, algunos gobiernos de la periferia, en particular algunos de América Latina, como Cuba, Venezuela, Bolivia, reclaman la existencia de otros problemas que no son de seguridad, pero que sí son prioritarios para estos países y que suelen ser puestos en un segundo plano por la comunidad internacional. Nombraríamos la pobreza, la desigualdad, el analfabetismo, el desempleo, el hacinamiento urbano, la dependencia cultural. Muchos de estos países reclaman un rol central para el Estado en la intervención de la economía para resolver estos problemas estructurales. Reclaman soberanía política, cultural, alimentaria, frente al avance implacable del neoliberalismo. Reclaman un paso de las doctrinas de seguridad a doctrinas de defensa en sintonía con políticas de justicia social y derechos humanos. Un ejemplo ha sido el intento de la Unión de Naciones Suramericanas de articular una nueva doctrina de defensa para la región a través del Consejo de Defensa Suramericano, independiente de la planteada por Estados Unidos, con la cual se discute particularmente la guerra contra las drogas. Pero la mayoría de las iniciativas que cuestionan el orden internacional son desdeñadas, cuando no rechazadas, por los estados centrales, que se erigen como los únicos capaces de poner las reglas, aunque además se arroguen la potestad de no cumplirlas, máxime en lo referido a seguridad. La guerra por otros medios. Sanciones económicas. Frente a los gobiernos y estados que cuestionan las premisas económicas, políticas y de seguridad planteadas por Estados Unidos de modo bilateral o multilateral,
Estados Unidos ha marcado una línea que determina quiénes son enemigos y quiénes no, a través de la guerra económica materializada en la aplicación de sanciones. Estas sanciones implican el corte o recorte de relaciones comerciales y financieras con un determinado país debido a que representan una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Podríamos nombrar a Irán, Cuba, Corea del Norte, Irak, etc. Entre los objetivos de las sanciones destaca el orientado a dañar la imagen de un líder político, de un gobierno, minar la estabilidad política y económica de un Estado, según lo sugirió Haas a finales de los 90. Este paladín del internacionalismo liberal, Richard Haas, advirtió ya que en aquel momento sobre la inconveniencia de abusar de las sanciones, pues parecían inefectivas para castigar al verdadero enemigo, gobernantes o funcionarios de gobiernos que se oponen a las reglas impartidas desde Washington, aduciendo que en cambio estas medidas terminaban por afectar más a la población en general, sin garantizar el logro esperado, el cambio de régimen. Desde esa perspectiva de la justicia liberal, el objetivo es que las sanciones castiguen solo a los culpables, pero de ningún modo se cuestiona cómo y por qué son clasificadas como culpables, a la vez que naturaliza el sistema de dominación implícito en estas decisiones y prácticas. La preocupación es lograr sanciones más eficientes y para ello crearon las sanciones inteligentes. A las anteriores sanciones de amplio espectro, como el caso del embargo a Cuba, se agregan otras focalizadas orientadas a bloquear transacciones con una persona, grupos o empresas determinadas. Desde el 11 de septiembre de 2001 se ha dado un giro hacia este tipo de medidas para minimizar los daños a civiles y en general son manejadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, la OFAC. La OFAC va actualizando los integrantes de una lista negra de más de 6.000 personas, entidades, empresas, grupos, etc., conocidos como nacionales especialmente designados, cuyos bienes son bloqueados. El objetivo es que ciudadanos estadounidenses, incluyendo empresas y sus filiales en el exterior, no puedan realizar transacciones con las personas, empresas, grupos de esa lista. Lo cierto es que, aunque las sanciones sean focalizadas, los pueblos cuyos gobiernos o funcionarios entran en lista de los indeseables son catalogados como víctimas de un poder dictatorial, sin importar que ese pueblo haya elegido a ese gobierno, además de reproducir como algo natural las relaciones centro-periferia en las cuales el gobierno del país central sabe lo que es bueno y deseable para el país periférico. Esto se da en una guerra que excede el plano de lo meramente económico, comprendido desde el tecnicismo liberal, o dicho de otra manera, forma parte de una guerra por los recursos, los corazones y las mentes que articula aspectos geopolíticos fundamentales con las bases de la guerra psicológica. Es por ello que las sanciones económicas nunca aterrizan en solitario, sino que requieren el consentimiento a nivel nacional e internacional. Se lanza entonces una campaña diplomática destinada a sumar aliados contra el país enemigo, pues a mayor cantidad de aliados, mayor legitimidad de las sanciones y aislamiento del país damnificado. Pero lo anterior no tiene alcance sin la prensa y redes sociales, cuyo rol es fundamental en el momento previo a las sanciones y al momento de su aplicación, cuando se busca instalar, reforzar la percepción de que el gobierno de turno y sus funcionarios es criminal, corrupto, ineficiente, que abusa de su gente, que no sabe cómo hacer las cosas. Cuando se logra ese clima, para que no queden dudas sobre la necesidad de las sanciones, los medios y redes sociales refuerzan la concepción de que la culpa de la situación la tiene el gobierno de turno y que podría evitarle el malestar a su pueblo si decide renunciar y dar por terminado el mandato. Además de deslizar que los Estados Unidos presionan de esta manera para evitar daños a la población, a diferencia de lo que podría suceder en caso de una intervención armada. En términos generales, las sanciones contribuyen a instalar o reforzar un sentido común sobre quiénes son los que tienen la potestad
para definir quiénes otros son los criminales y el enemigo. Ciberseguridad, cibersanciones y ampliación del complejo industrial militar. Tal como se observa en el caso de las sanciones económicas, herramientas por excelencia del poder blando, es claro que gran parte de su efectividad obedece al poder duro, al militar, que la respalda. Esta es la esencia del expansionismo estadounidense desde el siglo XIX. Zanahoria y palos. Política de puertas abiertas para el comercio y presencia directa o indirecta de sus FFAA en esos territorios. Políticas gubernamentales orientadas a garantizar, incluso por medio de intervención militar, los intereses de las compañías estadounidenses en el exterior. Este es el universo del complejo industrial militar que ahora incluye a monopolios informáticos para asumir el desafío del siglo XXI, la ciberseguridad. En 2015, Obama impartió un decreto contra los ciberataques. Todos los días, actores malignos apuntan contra nuestras empresas, nuestros secretos empresariales y contra nuestra infraestructura fundamental, así como nuestra información sensible. Muchos de estos ataques provienen desde el exterior. La orden ejecutiva autoriza al secretario, el Tesoro, en acuerdo con el fiscal general y el secretario de Estado, a imponer sanciones a personas y entidades que sean identificadas como responsables o cómplices de actividades cibernéticas maliciosas que resulten o hayan contribuido a amenazar la seguridad nacional estadounidense, su política exterior, su salud económica o la estabilidad financiera de los Estados Unidos. The White House, 2015. Pero la amenaza de las actividades maliciosas en el ciberespacio supera ampliamente los poderes del gobierno, del ejecutivo, legislativo y judicial. Implica de lleno a empresas de software, con intereses anclados en la geopolítica global y que mantienen una estrecha y permanente relación con el establishment de política exterior estadounidense y su complejo industrial militar. Esto, en parte, explica por qué las propias agencias del gobierno no están obligadas a cumplir las leyes sobre esta temática. Ya para el 2003, la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, vulnerable sistemáticamente, la FISA, bajo el lema de recolectar todo, revisar todo, saber todo, procesar todo, explotar toda la información, en ese mismo año, Google aceptó financiamiento de la NASA por $2 millones a cambio de proveer herramientas de búsqueda rápida de datos sobre conocimiento robado. La relación entre empresa y gobierno se fortaleció a partir de la presunción de que el gobierno chino estaba hackeando a la empresa informática más grande del mundo. Esta colaboración adquirió entonces legitimidad y desde 2014 Google funge como articuladora en el Silicon Valley y las empresas del Pentágono en la obtención de información, en particular la intromisión en cuentas de email, que por posteriores programas como Prince implicó el acceso a datos privados provistos por las mayores empresas de software de Estados Unidos y el mundo como Microsoft y Apple. El potencial de esta unión es enorme. Google deviene en un componente esencial del complejo industrial militar estadounidense y sus intereses geopolíticos, comerciales, etc. Tal como lo define Assange, Google es un miembro clave de la base industrial de defensa que es definida por el Departamento de Seguridad Nacional como el complejo industrial de alcance mundial que permite investigar y desarrollar, así como diseñar, producir, vender y mantener los sistemas de armas militares, sus sistemas, componentes y partes de las necesidades militares de Estados Unidos. Esta alianza de intereses que se expande a nivel global y que es una verdadera amenaza contra la soberanía y autodeterminación, los derechos de los pueblos y la naturaleza fue puesta en evidencia y comprobada por los múltiples documentos filtrados por Wikileaks. Lo anterior coincide con la criminalización de Wikileaks en 2010. Funcionarios de alto rango del gobierno estadounidense catalogaron a Wikileaks como una amenaza para la seguridad estadounidense, luego de que se filtraran 90.000 archivos militares clasificados,
poniendo en evidencia buena parte de las estrategias implementadas por Estados Unidos y las potencias occidentales reunidas en la OTAN, en la guerra contra el terrorismo global, asesinatos, tortura, contrainsurgencia, chantaje, clientelismo, etc. La publicación de estos documentos fue rotulada por el Pentágono como un acto criminal, e incluso algunos funcionarios intentaron aducir que los documentos eran falsos. Pura ficción. Trump también emitió una orden ejecutiva en mayo de 2017 para reforzar las redes federales de ciberseguridad y la infraestructura crítica. Las actividades informáticas maliciosas perpetradas o dirigidas por personas que estén parcial o totalmente fuera de los Estados Unidos sigue siendo una amenaza extraordinaria a la seguridad nacional, a la política exterior y a la economía de Estados Unidos. Por eso, considero necesario continuar con la emergencia nacional declarada por el Derecho 13694 relativo a actividades informáticas maliciosas. En febrero de 2020 comenzará a litigarse el pedido de extradición de Assange a Estados Unidos, donde sería juzgado como amenaza para la seguridad nacional con al menos 150 años de prisión.